Pensé que tenía una enorme oportunidad. Pensé que las cosas iban a ser diferentes desde que me invitaron a unirme a un nuevo proyecto en el ejército. Había trabajado tanto para estar aquí, pero un hombre destruyó todo. Tenía 18 años cuando decidí unirme a la Fuerza Aérea. No era una obligación como en el caso de los hombres, pero no sabía qué más hacer y mi mamá también había estado en el ejército, así que lo hice. Cuando empecé, las palabras de mi mamá acerca del trabajo duro y de no crear excusas fueron mi motivación principal para poder sobrellevar el intenso entrenamiento. Después de un año en la escuela militar y la escuela de la Fuerza Aérea, me nombraron comisionada. Era técnica de una aeronave enorme y enfrentaba nuevos retos cuando tenía que arreglar algo nuevo. Me encantaba aprender más y más acerca de aeronaves para poder ayudar a mi escuadrón a través de varias misiones. Me volví tan buena en lo que hacía que me invitaron a unirme a un nuevo proyecto. Joven y ambiciosa, estaba orgullosa de mí misma. Nada podía pararme. Sentí que estaba en la cima. El nuevo proyecto consistía en personas de distintos talentos. Nuestras posturas de cómo debía funcionar un escuadrón nuevo eran distintas. Los técnicos en combate tenían un acercamiento más jerárquico y los técnicos teníamos uno más amigable. Pero los rangos no importaban mucho siempre y cuando hubiera respeto. Hablábamos y nos comportábamos como si fuéramos compañeros de trabajo. Mi nuevo jefe venía de un escuadrón de combate. Y vaya que era un tirano. Se enojaba con facilidad cuando no hacíamos las cosas como él decía, aunque estuviera mal. Rara vez era empático con la situación y solo le importaba cómo los oficiales lo verían llevarnos a cumplir misiones. Era un infierno trabajar con él. Al inicio, si cometía un error o llegaba tarde, aunque fueran 5 minutos, me gritaba enfrente de todos. Pero cuando los demás no veían, jugaba con mi cabello. Me acariciaba o jalaba mi oreja y bromeaba diciendo, «Cuidado». También me decía lo mucho que odiaba tener que castigarme. Yo no pensaba mucho en eso, pensando que tal vez era de una generación anterior que valoraba tener a una mujer en el escuadrón. Era raro que hubiera mujeres en el ejército en mi país. A mí no me gustaba ser tratada así, pero solo continuaba sonriendo y disculpándome por mi falta de disciplina. Eso solo sirvió para darle pie a que se comportara aún peor conmigo. Todo empeoró cuando dijo que debía de ir con él a ejercicios en alta mar porque entonces podría salir a beber conmigo. También decía que debería olvidarme de que tengo esposo y relajarme y que no podía esperar a llevarme a alta mar. Yo no quería sonar grosera, así que le dije gentilmente, probablemente vaya a extrañar a mi familia y a mi esposo demasiado. Pero bromeó fuerte diciendo, es una orden. Decidí quedarme callada porque no quería responderle y humillarle enfrente de todos. Y también tenía miedo porque a fin de cuentas tenía un mayor rango que el mío. Yo solo era segundo sargento y él era sargento mayor. Pero las cosas escalaron después de eso. Empezó a tocarme. Descansaba su barbilla en mi cabeza cuando le estaba intentando explicar algo en la computadora. Me daba palmadas en las piernas mientras me felicitaba por mis reportes. Ponía sus manos en mis hombros. Un día empezó a jugar tanto con mi oreja que me hizo brincar y alejarme. Estaba tan incómoda que empecé a tomar más distancia entre nosotros. Dejé de sonreírle. Siempre me aseguraba que hubiera alguien más con nosotros, pero no fue suficiente. O no entendía o no le importaba. Continuó poniendo su cara cerca de la mía y me pedía que sonriera. Le decía que no y le hacía saber que estaba incómoda. Un día, cuando estábamos en alta mar, hubo un ejercicio en el que elegí ir sola en lugar de unirme a mi escuadrón. Cuando me escribía para preguntarme dónde estaba o que si quería cenar o tomar con él, lo ignoraba. Se frustraba y me ordenaba decirle dónde estaba a cada hora, incluso después de mi turno. Tenía que reportarle con quién y dónde estaba. Me rehusaba a ir con él para todo menos el trabajo. Cuando regresamos, las cosas se empeoraron. Empezaba a gritarme y a decirme que era una inútil cuando cometía un error pequeño. Se aseguraba de que todos escucharan. Empezó a insultarme frente a todos.
Se aseguró que fuera la primera en llegar y la última en irme, a todos los ejercicios, todos los días. La cantidad de trabajo que me asignaba crecía, y cuando pedía ayuda, nadie venía. El apoyo de mi mamá y mi esposo fueron suficiente para seguir. Continué mis deberes y completé todas las tareas extras. Me mantenía enfocada e intentaba no pensar en nada más. Mis oficiales se dieron cuenta y me ofrecieron un ascenso. Pensé que finalmente iba a poder ser libre, pero él intervino y les dijo que yo era una floja y que no me lo merecía. Cuando supe esto fui a confrontarlo, y en lugar de explicarme las cosas, se enojó y dijo que debería rogar y pedir perdón por mi imprudencia. No escuchaba nada de lo que le decía, y solo me decía que estaba siendo irrespetuosa y que debía saber cuál era mi lugar. Decía que no tenía por qué hablarle así. Me hundí y dejé de ser la misma de siempre. Desde ese momento en adelante, cualquier oportunidad que tuviera de gritarme y maltratarme, lo hacía. Nunca me había sentido tan triste y no sabía qué hacer. La mayor parte del tiempo me quedaba callada mientras gritaba. ¿Qué más podía hacer? Pero no había terminado. A pesar de los confrontamientos, se aprovechó de mi estado débil y continuó tocándome sutilmente cuando nadie veía. Yo estaba muy cerca de rendirme. Quería terminar mi vida y mi sufrimiento. Todo se veía negro y desolado. No había nada más para mí. Amaba mi trabajo y amaba ser una hija orgullosa de mi país protegiendo a sus ciudadanos. Pero ya no podía ver eso. Estaba atormentada y atrapada. Hice lo que pensé que sería mi último ejercicio. Ahí me encontré con miembros de mi escuadrón anterior. Fuimos a cenar y por una bebida. Me abrí y les dije lo mucho que me arrepentía de haber ido al nuevo escuadrón. Les dije todo lo que había pasado. Les dije que tenía miedo. Si lo reportaba, mis superiores me condenarían y mis compañeros me juzgarían. Les dije que tenía miedo de que pensaran que era mi culpa que él hiciera eso. Tenía miedo de lo que iba a pasar si mis superiores decidían ocultar todo. En ese caso, de verdad me haría la vida imposible. Me animaron con palabras y me hicieron saber que no era mi culpa. Me recordaron que mi esposo estaría inconsolable si terminaba mi vida. Me aseguraron que no iba a pasar nada malo y que siempre me apoyarían, incluso si mis superiores decidían encubrir todo. Ellos lucharían porque yo regresara a mi escuadrón anterior o me ayudarían a regresar a casa. Cuando volví a casa, le dije todo a mi esposo. Al principio estaba enojado de que haya elegido ser una víctima silenciosa, pero al final me dijo que si decidía renunciar, él me apoyaría. Me dijo lo mucho que me amaba y que los días en que yo estaba triste le rompían el corazón porque no sabía qué pasaba ni qué podía hacer. Después de incontables palabras de apoyo de mi esposo y mis amigos, puse una queja formal. Lo despidieron del servicio y no lo volví a ver. Aunque algunas personas en mi escuadrón hablan a mis espaldas o me juzgaban, no me importaba porque sabía que yo me defendí y que había gente que siempre me apoyaría. Con la ayuda de mi esposo, pude salir de la profunda tristeza en la que vivía y mi dedicación en el trabajo continuó haciéndome crecer. Gracias a esta experiencia, quiero que todas las mujeres sepan que está bien tener miedo. Si alguien con un puesto superior al tuyo te está faltando al respeto, no tengas miedo de decirlo. No tengas miedo de las consecuencias. Siempre hay alguien que te apoyará y no tienes que temer hablar cuando algo está mal. Tuve miedo tanto tiempo y al final me rehusé a dejar que un hombre se saliera con la suya. Esa fue la mejor decisión que pude haber tomado.